Mi nombre es Alejandra, tengo 41 años, y lo que estoy a punto de contar ha marcado para siempre mi vida y mi relación con alguien que consideraba mi hermana. Nunca pensé que sería capaz de cruzar una línea que jamás debía acercarme, pero así fue. Hoy vivo con el peso de una decisión impulsada por la soledad, la confusión y un deseo que no pude controlar. Todo comenzó hace más de 15 años, cuando conocí a Lorena, mi mejor amiga. Desde el primer momento, hicimos clic. Éramos inseparables, como hermanas que se entendían sin necesidad de hablar. Lorena era madre soltera, una mujer fuerte que había criado sola a su hijo, Sebastián, desde que él era un bebé. Yo admiraba su determinación y amor incondicional. Con el tiempo, su familia se convirtió en mi familia. Fui testigo de los primeros pasos de Sebastián, de su cumpleaños, de cada pequeño logro. Nunca lo vi como algo más que un niño. Con los años, nuestras vidas siguieron caminos distintos. Lorena y yo mantuvimos nuestra amistad, pero yo me casé y formé mi propia familia. Mi matrimonio, sin embargo, no fue como lo imaginaba. Tras más de una década juntos, mi esposo y yo nos distanciamos emocionalmente. Aunque nunca hubo infidelidades ni peleas graves, la conexión que alguna vez desapareció por completo. Llegué a un punto donde me sentía invisible, atrapada en una rutina vacía. Pero jamás pensé que esa sensación de vacío me llevaría a lo que estoy a punto de relatar. Hace un par de años, Sebastián regresó de estudiar en el extranjero. Era un joven brillante, carismático y lleno de ambición. Ya no era el niño que recordaba, sino un hombre seguro de sí mismo, con una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Cuando Lorena organizó una cena para celebrar su regreso, fue la primera vez en mucho tiempo que sintió algo diferente al mirarlo. Me sentí incómoda conmigo misma. ¿Cómo podía siquiera pensar algo así? Era el hijo de mi mejor amiga, alguien a quien había visto crecer. Intenté ignorarlo, convencida de que solo era mi imaginación. Con el tiempo, Sebastián comenzó a aparecer más en nuestras reuniones. Lorena, orgullosa de él, siempre lo incluía en todo. Durante esas reuniones, notaba que Sebastián buscaba mi compañía más que la de los demás. Nos quedábamos hablando de libros, películas, incluso de viajes que había hecho mientras estudiaba. Era imposible no admirarlo, tenía esa energía joven y vibrante que me recordaba lo que alguna vez fui antes de que la vida me agotara. Un día, mientras estábamos en una reunión en casa de Lorena, Sebastián se ofreció a llevarme a casa porque mi esposo no podía recogerme. Durante el trayecto, la conversación fluyó como siempre, pero había algo en su tono, en su mirada, que me hizo sentir nervioso. Cuando me dejé frente a mi casa, me tomó la mano por un segundo más de lo necesario. Es bueno tener a alguien con quien pueda hablar de todo, Alejandra. Me hace sentir entendido, me dijo, con una sonrisa que no supe interpretar. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que solo estaba siendo amable, pero esa noche no pude dejar de pensar en él. A partir de ese momento, nuestras conversaciones comenzaron a volverse más frecuentes. Me enviaba mensajes, primeros casuales, pero con el tiempo se volvieron más personales. Hablábamos hasta tarde en la noche, y aunque sabía que estaba mal, no podía detenerlo. Era emocionante, peligroso y completamente incorrecto. La primera vez que cruzamos la línea fue durante una fiesta en casa de Lorena. Era tarde, y la mayoría de los invitados ya se habían ido. Sebastián y yo nos quedamos solos en la terraza, hablando como siempre. La conversación tomó un giro más íntimo, y antes de que pudiera procesarlo, él se inclinó y me besó. No lo rechacé. En ese momento, todo lo que sabía que estaba mal quedó enterrado bajo una mezcla de deseo y confusión. Cuando me alejé, le dije que esto no podía volver a suceder, que era un error. Pero Sebastián no parecía arrepentido. Alejandra, no podemos negar lo que sentimos. Esto es real, aunque no lo acepte. Esa noche llegué a casa llena de culpa. Pensé en Lorena, en lo que ella pensaría si supiera lo que había pasado. Intenté evitar a Sebastián, pero él no dejó de buscarme. Con cada mensaje,
con cada encuentro casual en casa de Lorena, mi resistencia se debilitaba más. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que había comenzado como un error aislado se transformó en algo más. Nos vimos en secreto, siempre con el temor de ser descubiertos. Cada vez que estábamos juntos, sentía una mezcla de adrenalina y culpa que me consumía. Sabía que estaba traicionando no solo a mi amiga, sino también a mi propia moral. El momento de la verdad llegó una tarde, cuando Lorena apareció inesperadamente en mi casa. Estaba visiblemente molesta, y antes de que pudiera decir algo, me mostró su teléfono. Había encontrado mensajes entre Sebastián y yo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Alejandra? ¿Eres como una hermana para mí? ¿Cómo te atreviste a cruzar esa línea? Me gritó, con lágrimas en los ojos. No supe qué responder. Todo lo que pude hacer fue llorar y pedirle perdón. Pero mis disculpas no significaban nada frente al dolor que le había causado. Lorena salió de mi casa, y supe que nuestra amistad había terminado para siempre. Sebastián trató de hablar con ella, pero Lorena no quiso escucharlo. Estaba devastada. Nuestra relación no solo destruyó nuestra amistad, sino también su confianza en su propio hijo. Nunca volví a hablar con ella. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de lo egoísta que fui. Permití que mi soledad y mis inseguridades me llevaran a cometer un acto que lastimó a las personas que más me importaban. Sebastián y yo ya no tenemos contacto. Él se mudó a otra ciudad, tratando de escapar del caos que dejamos atrás. Yo sigo aquí, viviendo con el peso de mi error. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus propias experiencias. Porque en la vida, cada decisión tiene consecuencias, y a veces, las lecciones más duras son las que nos cambian para siempre.